Ahora le ha tocado ser la presidenta de la Comisión de la Mujer y justo en esta semana hemos visto que se ha producido el caso de la acusación al congresista Lezcano. Y esto pone sobre el tapete la situación de las mujeres y estos nuevos parámetros de lo que es aceptable y lo que no es aceptable. ¿Cómo cree usted que más allá de las leyes se puede contribuir a crear una forma de relacionarse entre hombres y mujeres que sea más respetuosa, más igualitaria? Sí, qué bueno que lo mencionas en ese sentido, Sol, porque efectivamente en nuestro país se ha normalizado, se ha casi naturalizado y tolerado distintas formas de violencia. Y una en las que normalmente la gente no siente que hay un impacto en la vida de las mujeres es el tema del acoso. Ya sea el acoso sexual, el acoso callejero, el acoso laboral, porque no necesariamente muestras, ¿no?, una evidencia física, un golpe. Y yo siento que aún las personas, y he escuchado además en algunas audiencias de hombres sobre todo, que creen que la violencia es el golpe, solamente golpe y demostrable, o sea, tiene que ser evidente que te han golpeado, que te han violentado. ¿Y bueno, dónde se produce para usted la violencia? ¿Cómo podemos...? En todos los espacios, Sol. En el espacio del hogar, en el espacio de la escuela, en el espacio comunitario, en la calle, en tu trabajo, en la institución. Incluso hay también situaciones de violencia en todos los estratos sociales, si queremos ubicarlo esto desde una lógica, digamos, viendo cuál es el nivel, ¿no?, digamos, de acceso a servicios, de ingresos económicos. Y por supuesto las mujeres pobres, Sol, son las que altamente, digamos, se quedan en un nivel de la denuncia y ni siquiera acceso a la justicia. Bueno, es que mientras menos independencia tiene la persona, menos posibilidades tiene de detener a cualquier agresor, ¿no? Así es. Porque al final muchas personas dependen de su agresor y eso es lo más dramático. Por eso le preguntaba, ¿por qué podemos hacer más allá de la ley? Porque viendo sobre todo lo que ha pasado esta última semana y estuve leyendo las leyes y sinceramente creo que hay cosas que son perfectibles en las leyes, pero más bien pensaba yo en la educación, en los programas de más abajo, ¿qué se está haciendo? Las leyes, en efecto, Sol, en algunas se han hecho mucho más punitivas, más sanción, más dura, más cárcel, y eso per se no va a solucionar el problema si es que no hay un cambio cultural, social, si es que no mejoramos la educación de nuestro país, que no solo implica lo cognitivo y repetir y memorizar y responder una prueba, sino cuando la educación también promueve igualdad, cuando la educación tiene este enfoque de género como un enfoque metodológico que el Tribunal Constitucional ha fallado en esos términos, y cuando los peruanos seamos conscientes de esta grave situación de violencia en la que vivimos. Yo siento, Sol, que los peruanos aún no somos conscientes de la gravedad y del impacto que tiene la violencia en nuestras vidas, en la forma como nos relacionamos, además, sobre violencia, todo, incluso en el desarrollo del país. Violencia más allá del género, ¿no? Porque lo que está pasando es que desde hace muchos años vivimos diferentes situaciones de violencia, desde el terrorismo, lo que se quiera, pero últimamente la violencia cotidiana de los ciudadanos, más allá de que sean hombres y mujeres, está cada vez peor. Desde el punto de vista de la Comisión de la Mujer y Familia, ¿qué iniciativas están tratando de trabajar más allá de las punitivas? Desde la Comisión de la Mujer, Sol, en este periodo hemos, por un lado, dictaminado un conjunto de iniciativas de ley que están referidas, por supuesto, a mayor sanción, a cubrir algunos vacíos legales dentro del Código Penal, dentro de la Ley 30364, pero en esta semana hemos tenido un trabajo bastante importante, desde impulsar el pleno temático mujer en el Parlamento, que además costó cartas, oficios, hablar con parlamentarias, hablar con el presidente del Congreso, sensibilizar un poquito más al Pleno para su asistencia, con vídeos, en fin, esto ha sido, digamos, un esfuerzo necesario. ¿Por qué era importante el Pleno Mujer para la gente que no lo conoce? Era muy importante, Sol, porque no siempre los dictámenes de la Comisión de la Mujer, además referidos a mejorar la calidad de vida de las mujeres, eran agendados durante el Pleno. Y entonces no estar agendados en el Pleno, porque ahí, claro, se agendan una serie de proyectos de ley que no necesariamente responden a la prioridad de los derechos de las mujeres. El Pleno Mujer lo que permitió es darle... colocar. Entonces, el Pleno Mujer ha sido el espacio para abordar este conjunto de dictámenes que podrían estar, digamos, si fuera un pleno ordinario, esperando la voluntad, ¿no?, de a lo mejor un consejo directivo que somete a votación, que establece la agenda. Entonces, ahora, hemos casi que presionado un poquito para dedicarnos ese día a legislar
para mejorar la calidad de vida de nuestras hermanas mujeres, ¿no? Ahora, ¿reconoce usted que más allá de las buenas intenciones que pueden tener muchas personas, a veces los proyectos hay que perfeccionarlos? Porque a veces, y esta semana se ha visto, algunos proyectos se pide que regresen, se pide que hagan modificaciones. ¿Siente usted que, por ejemplo, en el caso de las guarderías, ustedes han impulsado un proyecto de guarderías en el que lo que plantean básicamente es que las empresas se encarguen de poner las guarderías? Y yo le pregunto, ¿por qué no el Estado? Si al final para eso están también los impuestos. ¿Por qué no deberíamos tener buena educación pública, buenas guarderías públicas, buenos hospitales públicos? ¿Por qué no centrarnos en eso, en exigir un Estado eficiente? Sí. De 7 proyectos, Sol, logramos aprobar 4 y 3 de ellas han sido en algunos casos devueltas a comisión, como el proyecto de ley que plantea la instalación de un centro de cuidado infantil en instituciones públicas y privadas, incluye empresas. Y no se llegó a un consenso, yo creo porque algunos parlamentarios entendieron que esto podía colisionar con el emprendimiento de empresarios, con la inversión de los privados en nuestro país. Y la verdad, cosa más falsa, porque lo que planteaba es que en empresas mayores a 50 trabajadores, es decir, no afecta a la MIPE ni a la pequeña ni microempresa, y que además a pedido de los trabajadores la empresa pudiera instalar un espacio para el cuidado infantil. Es así que podríamos lograr en adelante que hombres y mujeres combinen el derecho al trabajo con el deber de la paternidad o la maternidad. Y además se ponía que los niños, hicimos un texto sustitutorio que lamentablemente no se leyó siquiera en el Pleno, en donde se planteaba que los niños debieran tener entre 0 y 3 años y los trabajadores demostrar que tienen una carga familiar, es decir, un hijo o una niña de esa edad. Algunos mercados, Sol, para que los parlamentarios y la sociedad peruana también comprenda que hay avances. Yo conozco, en Ayacucho incluso, el mercado de abasto, el mercado en donde tienes gente de condición económica no necesariamente media ni alta, tiene cercana un lugar, además que en convenio con la beneficencia y la municipalidad instalaron un espacio. ¿A dónde dejar a los niños? Pero es que eso es lo que le decía, entonces, ¿no es eso una tarea del Estado? Es tarea del Estado. Lamentablemente sí. No vamos a tener mucho más tiempo y yo quería que no dejara de comentarnos usted qué van a hacer desde la Comisión de la Mujer con estas situaciones que se están dando ya de casos de denuncias graves de acoso que pueden involucrar incluso a parlamentarios. Sí, en primer lugar, Sol, como ha quedado también pendiente la ley de acoso político, porque sí necesitamos una legislación para normar, para garantizar una prevención y sancionar el acoso político, vamos a hacer todo el esfuerzo por llegar a un dictamen consensuado con la Comisión de Constitución. Yo espero que la señora Bartra amplíe un poquito la visión respecto a la violencia, porque no es que el acoso vive de manera igualitaria hombres y mujeres. Y el dictamen de la Comisión de Constitución, diríamos, truncó, porque ese es, digamos, el punto de quiebre en donde no hubo consenso, porque nosotros sí creemos que el acoso político lo viven de sobremanera las mujeres. Eso lo vamos a trabajar, y los otros 2 dictámenes que también volvieron o pasaron un cuarto intermedio, vamos a hacer que caminen. ¿Qué hacer con lo que el Congreso protagoniza en nuestros últimos meses del 2018 y el 2019? El caso de Mamani, la acusación a López Vilela, la acusación ahora al congresista Lescano. El acoso tal cual, Sol, está tipificado como delito penal. El acoso sexual también. El decreto 1410 ya lo dice muy claramente. Yo creo que el mejor mensaje que puede dar el Parlamento, además teniendo como protagonistas a los congresistas, es realmente demostrar que en el Parlamento no se blinda, no se protege, no se reproduce violencia, y un mensaje claro que los delitos y las faltas ante el Código de Ética del Congreso se sancionan. Así de concreto. Y esto, por supuesto, implica un procedimiento legal, transparente, investigación, y la Comisión de Ética, entiendo que el 14 de marzo va a tener una sesión en donde efectivamente convocan a los testigos, elevará un informe, y el 25 de marzo debe tener una decisión final para que el Pleno finalmente decida, ¿no? Muchas gracias. Desde la Comisión acompañaremos y estaremos vigilantes a que estos mecanismos institucionales funcionen tal cual son. Muchas gracias, congresista Pariona, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, María.